Recibimos una vez más a Agustina Pérez Comenale. Estaremos hablando de varios temas de actualidad vinculados con la tecnología. Gracias por acompañarnos una vez más en El Libre, Agustina. Bueno, muchas gracias, buenas tardes y gracias por recibirme de nuevo. Vamos a comenzar hablando de esto que ocurrió en Estados Unidos, que generó obviamente muchísima alerta internacional, también para entenderlo desde el vamos, desde lo básico, y también para traerlo a nuestro país, ver si una cosa así podría llegar a pasar en Uruguay. Sí, yo creo que este énfasis que haces es como correcto en cuanto a que nosotros los usuarios, más allá de que no estemos en el ámbito financiero, tenemos que entender un poco qué es lo que está pasando y por qué tiene ese impacto tan grande a nivel mundial. En Estados Unidos básicamente lo que pasó es la caída, o sea, la segunda caída más grande en la historia financiera de Estados Unidos y vendría a ser la primera dentro de una década, que es el banco Silicon Valley Bank. Básicamente este banco está en California, en Estados Unidos, y era el banco al cual recurrían todas las startups tecnológicas para conseguir financiación a sus proyectos. Lo que empezó a pasar en los últimos años es que estas startups tenían mucha facilidad para conseguir inversiones, porque básicamente estaban los famosos ángeles o inversores que lo que hacían era facilitarle ese comienzo a las startups. Claro. Entonces empezó a suceder que efectivamente no necesitaban ya esos créditos que les otorgaba, por ejemplo, este banco, el Silicon Valley Bank. Entonces, ¿qué empezó a hacer el banco? Ante tanta liquidez, porque justamente venían a hacerle depósitos en el banco, pero no necesitaban créditos ni préstamos, empezó a decir, bueno, tengo todo este dinero para invertir. Entonces, ese dinero lo empezó a invertir en una cartera que es una cartera bastante riesgosa. Además, tenemos que recordar que Estados Unidos, en el último año, en el 2022, post-COVID, guerra de Ucrania, o sea, un montón de acontecimientos que tienen impacto a nivel mundial, una de las consecuencias que tuvo es que las tasas de interés subieron mucho. A nivel, por ejemplo, de economía, por decir algo muy básica, cuando nosotros tenemos una tasa de interés alta y tenemos un plazo fijo que es largo, eso significa que cuando nosotros queremos salir a vender esa inversión, seguramente vamos a perder dinero. Eso fue lo que le pasó al Silicon Valley Bank. Después de toda esta época próspera, por decirlo de alguna manera, donde era muy fácil conseguir la inversión y donde las startups, luego del COVID y toda la situación complicada a nivel mundial, dijeron, bueno, yo ahora sí necesito la liquidez, sí necesito este dinero que yo dejé depositado en tu banco para poder utilizarlo para determinadas operaciones. Ahora, cuando yo vengo a retirarlo, resulta que, claro, que esta liquidez no está. Entonces, eso fue uno de los principales temas que en realidad enfrentó el Silicon Valley Bank. Y cuando fue a ver, o sea, ¿dónde está ese dinero, no? ¿Dónde está esa liquidez? Bueno, ahí se empezó a analizar varios temas. Uno es justamente en dónde se invirtió. ¿Por qué se invirtió de esa manera tan negativa? Y además, cuando se salieron a vender esas inversiones, lo que pasó es que en realidad no se pudo obtener el mismo dinero que se había tomado de un principio, sino una suma mucho menor al querer tener esa liquidez. Esto fue como que el gran acontecimiento del Silicon Valley Bank, que como les decía, que era uno de los bancos más grandes de Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Esto conllevó a que antes cayó otro banco, que es el Silvergate, y después cayó otro banco, que es el Signature Bank, y ahora está el First Republic también en riesgo. Entonces, ¿qué sucedió? Todo esto producto de esta situación con las startups. Es decir, estos tres bancos y este cuarto que está en riesgo están relacionados con las startups y las empresas de tecnología. Sí, ahí surgió un debate bastante grande a nivel internacional, que en un momento se cuestionaban, ¿este riesgo es por haber invertido en tecnología, es por haber invertido en un sector de innovación o es por una falta en la regulación, o sea, significa en la ley del sistema financiero de Estados Unidos? Claro. Y eso fue uno de los temas que se subrayó bastante, porque en 2019, en pleno gobierno de Trump, uno de los temas que hizo fue justamente permitir esa flexibilidad a la hora de tener los famosos fondos de garantía para los depósitos bancarios. O sea, básicamente lo que hizo fue bajar los requerimientos y permitir una mayor flexibilidad en esas inversiones. Entonces, esto lo que hizo fue, en cierta medida, no resguardar al sistema financiero ante este tipo de ocasiones. Sí. Entonces, se levantó este tema, a ver si era culpa de las criptomonedas, porque también estos bancos eran muy cripto-friendly, como le dicen, amigables con las criptomonedas, además de con la tecnología. Pero finalmente, o sea, las conclusiones que se están sacando a nivel macroeconómico es que en realidad la falta fue más que nada el invertir en este tipo de tasas de interés muy altas y largo plazos y la falta de regulación o de fondos de ayuda por parte del gobierno de Estados Unidos ante estas situaciones. Entonces, ¿qué hizo justamente la Reserva Federal de Estados Unidos? Sí. Primero, con el Silicon Valley Bank, que fue el segundo que cayó, dijo, bueno, lo que voy a hacer es ayudar a todas esas personas que depositaron dinero y voy a conseguir fondos que no son recaudados por impuestos
para poder solventar y pagarles a todos estos ahorristas. O sea, se hizo cargo el gobierno. Exacto. Para el primero, que cayó grande, se hizo cargo el gobierno. ¿Qué pasó? Después empezaron a caer otros más, como les decía, ya dos, Signature y First Republic. Entonces, uno, por ejemplo, lo que hizo fue buscar ayuda de otro banco muy grande de Estados Unidos, quien salió justamente a intentar mantener esa estabilidad financiera, claro, respaldarlo, y que no cayera básicamente la economía de Estados Unidos, ¿no? Pero ahí también uno de los temas que hizo el gobierno fue ahora sacar una medida express de emergencia que lo que hace es respaldar o ayudar a respaldar gran parte de estas inversiones que hacen los bancos. Entonces lo que hace es decirle al banco, por ejemplo, yo te tomo esas inversiones riesgosas que tú hiciste y las tomo a nivel público y lo que hago es darte un préstamo por un año al valor que vos, o sea, esa inversión que vos hiciste al principio. Agustina, a mí me gusta siempre bajarlo a tierra y traerlo a Uruguay. Obviamente que estamos hablando de otra escala, pero ¿podría llegar a pasar algo así en nuestro país? Sí, claro. En lo que fue nuestra como historia financiera, en realidad fue algo que ya pasó. Todos recordamos, bueno, crisis del 2002, todo el tema de la COFAC en el 2005. Y básicamente lo que se hizo fue, post-crisis del 2002, se creó un fondo de garantía de depósitos bancarios en el Uruguay. Que esto Estados Unidos en cierta medida también lo tiene. Básicamente en Estados Unidos se cubren hasta $250.000 por usuario y acá en Uruguay en realidad se cubren hasta $10.000 si tenemos cuenta en dólares estadounidenses y hasta 250 unidades indexadas si son en pesos uruguayos. O sea, esto significa que hoy por hoy la COPAP, que es la que está a cargo de la gestión de este fondo, dice que hoy tiene más o menos un 25% de esos depósitos garantizados. Esto significa a su discurso de que si fuera la caída de un banco grande sería suficiente para poder respaldarlo. Ahora, si estuviéramos el escenario en una economía mucho más grande, no como la nuestra, del paisito, pero que caen 4 bancos, obviamente capaz que hasta nuestra regulación financiera, que es bastante robusta comparada a la de ellos, podría no llegar a ser suficiente. Pero acá es importante sostener una cosa, que uno de los temas grandes que favoreció, por decir algo, esta inestabilidad financiera fue también el pánico que se generó en redes sociales. Porque cuando caen estos bancos, que fue el sábado de mañana, o sea, imagínense, ni siquiera estábamos en horario bancario, lo que empezó a pasar en Estados Unidos fue que todos los inversionistas o personas que tenían ahorros empezaron a recibir por Telegram mensajes de que los retiren. Y eso lo que hizo fue la famosa corrida. La clásica corrida. Exacto. Pero llevándolo un poco a nivel general y un poco más llano, ¿es una especie de corrida a nivel de las empresas que fueron a retirar, a buscar esa liquidez que habían puesto en esos bancos durante el momento de gloria? ¿Y por qué se da ese ir a buscar el dinero ahora? ¿Pasó algo en el mercado o en el mundo que haya hecho que las empresas efectivamente vayan a buscar el dinero al Silicon Bank? Bueno, todo esto que, como les contaba, sucedió el sábado pasado. Lo que pasó unos días antes fue que básicamente cuando en realidad el Silicon Valley presenta sus números, los mismos, bueno, no cierran y faltaban algunos movimientos de liquidez. Entonces, uno de los temas que pasó fue que el Silicon Valley, ante esa negligencia, por decir una manera, lo que hizo fue llamar a sus accionistas y decirle, ¿qué pasa si yo hago un aumento de capital de mi banco y ustedes me entregan dinero y yo les doy más acciones? Pero ante ello, los accionistas obviamente percibieron de que la situación no estaba bien económicamente y la rechazaron. Ante eso es que el Silicon Valley tiene que salir a las autoridades públicas y decirle necesito esta liquidez para poder soportar determinados gastos. Y bueno, ante estas noticias obviamente la gente, los ahorristas empezaron a retirar inmediatamente todos los fondos que pusieron. Claro. Perdón, con respecto a las inversiones, ¿se sabe en dónde había puesto el dinero Silicon, el banco este? Sí, hay varias que, por ejemplo, están vinculadas con empresas de tecnología, hay varias que están más vinculadas con bonos del Tesoro, la mayoría van más por ese rubro, pero hay que entender también que, por ejemplo, por decirles algo, en el rubro tecnológico, muchas compañías dependían de este banco y vamos a verla seguramente tambalear. A modo de ejemplo, Roblox, que es básicamente una plataforma de juegos que todos los chicos usan, bueno, gran parte de sus ahorros o de sus créditos estaban dentro de este tipo de plataformas. Entonces esto, sin lugar a duda, yo creo que de a poco vamos a empezar a ver efectivamente las consecuencias que conlleva este tipo de movimientos financieros. Sí, de todas maneras, digo, la situación está estable en este momento y, bueno, a partir de ahora habrá que cambiar los respaldos o legislación, ¿no? Exacto, eso es uno de los temas que se está trabajando. Además, se está trabajando una investigación al cuerpo directivo de ese banco, porque, oh casualidad, que 2 semanas antes a que esto sucediera, vendieron sus acciones. Entonces, obviamente, puede haber un tema de responsabilidad por detrás, que es una situación, la de responsabilidad muy similar a la que se dio en Europa. Esta semana también en Europa, el Credit Suisse, que es un banco grande en Suiza, que supo ser el segundo banco más grande de Suiza,
también tuvo un problema grande de liquidez y tuvo que salir a pedir ayuda al Banco Central en Suiza. Entonces, como vemos, ahí se empezó a temer un poco, bueno, esto será una especie de contagio, habrá un efecto dominó en la economía mundial por todo esto que está sucediendo. Y yo creo que hoy por hoy, al menos en lo que es nuestra región, estamos como a salvo, o sea, hacia un sistema financiero que no tiene mucha, por decir algo, altos y bajos, y que la regulación se mantuvo, o sea, no dimos flexibilidad. Pero bueno, obviamente tendremos que ver si esos efectos persiguen o no. Bien. Hablemos un poco de inteligencia artificial porque hay novedades. Sí, exacto. Hay novedades. Esta semana justamente se hizo el lanzamiento de GPT-4. Bueno, no sé si recuerdan, la vez pasada que estuvimos hablando de GPT-3, Sí, después vino el sí, 3.5. Y además, ¿cuánto fue? ¿Hace 2, 3 semanas? No Sí, exacto, llego fue hace nunca. poco. Nunca Cuando voy a voy a- entender Esto es, no nos podemos dormir. GTP3 ya llega el Es 4. tremendo. Acá pestañaste y bueno, No, pasaron no. un montón Sí, sí. de cosas. Pero básicamente el GPT-4 lo que hace es, además de la lectura de textos y facilitar el análisis que estuvimos hablando, también hace la lectura de imágenes y de videos. Entonces, esto es lo que hace, y además abarca mayor palabras y volúmenes de textos a los que estaba colmando el GPT 3.0. Entonces, esto lo que significa es que es un avance enorme, obviamente, para toda la parte de la digitalización, y va muy de la mano con algunos otros lanzamientos que hicieron esta semana, que uno está a cargo justamente de Google y otro de Microsoft. Ellos lo que hicieron fue, por ejemplo, en el caso de Microsoft, sacaron un producto que se llama Copilot, que básicamente lo que hace es cuando nosotros usamos Word, o usamos Excel, o usamos PowerPoint, ahora lo que podemos hacer es pedirle, por ejemplo, que nos haga una presentación de determinado tema y nos hace el PowerPoint. Lo que podemos pedirle es que nos redacte, por ejemplo, un correo electrónico de acuerdo a determinados documentos para elaborar una respuesta a otra persona. También podemos pedirle, por ejemplo, que si nos conectamos todos a una reunión, imaginemos una reunión de Meets, y llegamos tarde, imagínense esa reunión, básicamente lo que va a hacer el programa es decirle, veo que entraste tarde, acá te envío un resumen de la reunión de lo que fue sucediendo. Entonces vamos a tener como una especie de asistente virtual, pero en tiempo real, que básicamente lo que va a hacer es como ser como nuestra especie de secretaria para poder Increíble. ayudarnos de manera muy rápida a sacar conclusiones y analizar materiales. Este es el de Microsoft. Este es el de Microsoft. ¿Y el de Google? Y el de Google va a ser similar, es sobre el espacio de Workplace, sobre la plataforma, Sí. pero básicamente lo que hace es, ¿vieron? No sé si les ha pasado que, por ejemplo, cuando leen los correos en Google, utilizan un Gmail, básicamente la cadena es eterna, se entrelazan mucho, Sí, a veces sí, es difícil sí. hacerle seguimiento. Nos puede hacer, por ejemplo, un resumen de toda la cadena de mails que se hizo. También nos va a proveer toda la parte de resúmenes de reuniones y bueno, y además todo lo que es el Google Drive, donde nosotros depositamos documentos en esa nube famosa de Google, que lo hacemos de manera gratuita, bueno, nos va a facilitar la gestión de todos esos documentos. Esto obviamente trae muchos desafíos, como estuvimos mencionando la vez pasada, y que algunos ya se están cuestionando. Uno es obviamente con ver la certeza en la que se elaboran, por ejemplo, esos resúmenes o esos análisis. Claro. Porque yo le puedo pedir, por ejemplo, un resumen de correos, pero capaz que resulta que, no sé, imaginemos, a mí a nivel de negocio hay una frase que es muy importante que se sostuvo en alguno de los correos y que la omite. Y en cierta Obvio. medida no la tengo en mi resumen, por decirlo de una manera. Y después todo lo que está vinculado con la parte de la gestión de los datos. O sea, nosotros imaginemos que nosotros podemos manejar datos personales, podemos manejar datos Sí, financieros sí. importantes. A nivel de negocios, digo, cosas que de repente pueden llegar a ser confidenciales. Exacto, y que son muy importantes y que en cierta medida sabemos de que hoy, por ejemplo, tanto Google como Microsoft los van a estar leyendo. Entonces es algo que obviamente las empresas se empiezan a cuestionar de, bueno, cómo lo está protegiendo y efectivamente qué tan encriptada está esta información y qué tanta privacidad tengo sobre lo que yo vuelco a esa plataforma. Sí. Y otra posibilidad es que me comentabas, que creo que es con otra herramienta, que te lee una imagen. Exacto. ¿Cómo es eso? No, bueno, el es GPT el- 4.0 Sí, exacto. lo que hace también, por ejemplo, es uno de los ejemplos que se mostró en las performances que se hicieron en vivo, fue, por ejemplo, la lectura de memes. Yo le mostraba una imagen de un meme y básicamente lo que hacía era explicarle por Interpretar. qué se hizo de determinada manera. Y claro, y eso ya le aporta, por ejemplo, hasta una capacidad de poder, por ejemplo, percibir lo que es divertido. O lo que no, que antes, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, justamente decíamos, no tiene ética, no sabe, no tiene sentimientos, o sea, no sabe capaz Claro. que es gracioso, que no. Y sin embargo, hoy estamos un paso más cerca de lo que es ese tipo de interpretaciones. Claro. Otro tema también que se habló mucho es, por ejemplo, facilitarle, que esto es generalmente la parte más linda que tiene, la calidad de vida de las personas. O sea, nosotros tenemos que pensar que el día de mañana, por ejemplo, personas que tienen determinada dificultad o que justamente no tienen visión, ciegas, en cierta medida van a poder, por ejemplo, percibir imágenes de una manera distinta a la que venían percibiéndolas hoy. Claro. Entonces, bueno, eso lo que demuestra Sí, es sí. esa mejora, ¿no?, en la calidad de vida de las Lo personas. bueno y lo malo que tiene también el avance de la tecnología, ¿no? Es Los como riesgos siempre, que tiene, los pero en extremos. realidad claro, es muy positivo. Con respecto a esas respuestas que dan, no sé si lo hablamos la vez pasada o si me quedó en el tintero de las preguntas, que
por ejemplo, se han dado a conocer algunas respuestas quizás racistas de estos tipos de chats o, no sé, xenófobas o no me sale la palabra. Sí, encima ya los sesgos. Machistas, bueno, sí, Claro. en fin, todo ese tipo de respuesta que tienen los chats que a veces uno sorprende que, bueno, efectivamente se dé. ¿Cómo es que se está regulando todo eso? ¿Por qué es que pasa? Primero que nada, porque obviamente eso está basado en información que alguien le dio a ese chat o a esa inteligencia artificial. Eso es muy importante lo que decís, porque siempre la información que nosotros le damos es con la cual se nutre y aprende. Exacto. Y eso es muy importante. Y a veces lo hacemos hasta sin mala intención. Porque imaginemos, lo voy a llevar a algo que es un típico ámbito donde empezaron a surgir estos sesgos, como nosotros le llamamos, justamente que pueden ser discriminatorios. Que es, imaginemos una entrevista de trabajo, un proceso de selección de personal. Puede suceder de que, por ejemplo, no sé, porque o todos vivimos en Uruguay o vivimos en determinadas regiones del mundo, por ejemplo, puedes tener mayores personas con tez blanca o con tez de color, o de, por ejemplo, mayores empleados de género femenino o masculino o viceversa. Ese tipo de cuestiones, en realidad, el algoritmo las toma por un tema de probabilidades. O sea, dice, por ejemplo, la mayoría de estos empleados son personas de sexo masculino. Sí. O la mayoría de estos empleados tienen Son tipo tez de uruguayas. color blanco. Sí. Exacto. Entonces, esas probabilidades las emplea a la hora de utilizar el algoritmo. Y eso fue algo con lo que se viene luchando, en realidad, para en cierta medida evitar justamente esos sesgos discriminatorios. Y bueno, GPT, justamente el 4.0, está haciendo mucho énfasis en mejorar esa probabilidad de elección y en cierta medida darle como indicios que tiene que tomar a la hora de tomar esas probabilidades de, por ejemplo, no puede seleccionar en cuanto a color de tez, no puede seleccionar en cuanto a género. Claro, pero lo que pasa es que la elección por otro lado. No. Claro, que es también lo que se llama a nivel legal y está regulado, que es minimizar datos. Nosotros lo que se busca cuando en la digitalización manejamos datos de personas es que básicamente yo pueda tomar solamente el dato que necesito. Claro. A modo de ejemplo, si yo quiero saber si una persona es mayor de edad para hacer una compra, no tengo que pedirle capaz que su cédula donde me surge el nombre completo, donde me surge su nacionalidad y un montón de otros datos o fecha de nacimiento, sino simplemente, por ejemplo, el saber si el check de esta persona es mayor de edad sin darme ninguna otra información. Eso se llama minimizar datos y es uno de los temas que también se está trabajando justamente en la utilización de estos tipos de algoritmos. la verdad súper interesante. Estás por dar una charla. Sí, exacto. Bueno, el miércoles que viene estamos dando una charla en realidad en AGESIC, en la Agencia Gubernamental, de la mano de RSDP. La RSDP es básicamente la unidad reguladora de protección de datos personales y en esa charla va a estar participando Cecilia Danesi, que tiene un doctorado en toda la parte de inteligencia artificial y además tiene un libro que se llama El Imperio de los Algoritmos, que trabaja justamente las discriminaciones de género. Va a estar Virginia Pardo también, que es el comité ejecutivo del RSDP, y también va a estar Virginia Colombo, que es parte de la ciudadanía digital. Bien. O sea, la idea de esta charla es enfocarla a lo que es el algoritmos, la parte discriminatoria, sesgos, la parte de género, y además implementarla en lo que quiere hacer Uruguay, que es justamente el proveer a la ciudadanía digital la utilización de la inteligencia artificial. ¿Es una charla abierta a todo público o cómo se hace para acceder? Exacto, es abierta a todo público. Pueden ingresar al sitio de gub.uy y ahí registrarse dentro del enlace que hay para poder escuchar la charla. O sea, es gratuita y todas las personas interesadas sobre ese tema, pueden asistir. Bueno, la verdad que está bueno como para quien esté empapado en ese tema o de repente quiere comenzar a entender un poco más. Es una linda oportunidad. Gracias por acompañarnos, Agustina. No, Un gusto gracias a vos recibirte siempre. como siempre. Gracias. Nos vamos